Vamos a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? El mensaje, el consejo que Dios hoy tiene para nosotros y que resulta de mucho provecho para nuestra alma, para nuestra vida. Y que si usted pone atención y no se pierde ningún detalle, creo que vamos a salir muy edificados en la palabra. Amén. Después de todo, a eso venimos, ¿verdad? A escuchar qué es lo que el Señor nos quiere hablar. Porque en el transcurso de la semana estamos tan metidos en otras actividades, en otras responsabilidades, que probablemente no alcancemos a capturar correctamente una palabra que el Señor nos dice por medio de alguien. Pero hoy estamos en el lugar, en el momento, en el ambiente adecuado para que pongamos atención y escuchar la voz de Dios por medio de su palabra. Amén. Damos gracias a Dios por quienes están aquí, porque sabemos que Dios tiene un propósito para cada uno de ustedes. Amén. No son coincidencias. Amén. En Dios no existen coincidencias. Se repite hasta el cansancio. En Dios existen diosidencias. Siempre Dios. Amén. Cierre sus ojos por favor un momento y oremos al Señor para que nos permita entonces entender esas circunstancias que a veces nos rodean, Señor, y que nos parecen difíciles de entender, porque pensamos que no hay propósito, pensamos que tú estás lejos, pensamos, Señor, que no es para nuestro bien, pero tú, mi Dios, desde que te aceptamos, tienes tu vida, nuestra vida en tus manos, y tus manos, Señor, cubren cada uno de los espacios de nuestra vida. Eso lo creemos, eso lo vivimos a diario, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, tu consejo, y a entenderlo y a respetarlo, mi Dios, como tal, porque eres tú hablándonos. Así como en aquel tiempo, hace muchos siglos, tú escribiste con tu propia mano, Señor, una serie de leyes, de estatutos, de reglamentos para la conducta de tu pueblo, mi Dios. Así ahora nos has dejado tu palabra, escrita, Señor, por autores inspirados por el Espíritu Santo, inspirados por ti, Señor, pero es la misma ley, el mismo propósito, que tu pueblo se conduzca ordenada y santamente, Señor. Ayúdanos, mi Dios. Ayúdanos, Padre, porque la carne es débil, dicen muchos. Ayúdanos a entender qué significa esto. Y perdónanos, Señor, si te hemos ofendido en algo. Enséñanos, Padre. Gracias, Cristo. Amén, Señor. Amén. Y esta es una pregunta, hermanos, que quiero compartir con ustedes. ¿La carne es débil? ¿Sí, amén? ¿La carne es débil? A ver, respóndanme. ¿La carne es débil? Entonces sí necesitamos aprender. Escuchen, esta es la primera excusa o justificación que usted va a escuchar cuando alguien ha sido presa de un error, de una debilidad carnal. Esa es la primera expresión en la justificación que usted va a escuchar en alguien que cae en un error. Es que la carne es débil. Por eso la pregunta es, ¿la carne es débil? Son expresiones que intentan disfrazar como justificantes una falta, como frases parecidas que dicen, cuando alguien se equivoca, cuando alguien comete un error, cuando alguien hace algo mal, su justificante es que somos humanos. ¿Sí ha escuchado usted eso? Somos humanos, todos nos equivocamos. ¿Usted qué cree, que todos nos equivocamos? ¿También los pastores? Y entonces, ¿cuál es la diferencia? Que no todos nos arrepentimos de habernos equivocado, ¿verdad? Pero bueno, frases como somos humanos o nadie es perfecto, ¿también la ha usado usted esta frase? ¿O qué le parece esta? ¿A quién le dan pan que llore? ¿La ha usado usted alguna vez?
Espero que no. Porque esta frase se utiliza mucho cuando alguien anda mal en su matrimonio. ¿A quién le dan pan que llore? Cuando cayó en una falta de adulterio o de fornicación. Pero también entre los cristianos, hermanos, para que no nos sientamos mal, tenemos nuestras excusas o nuestras justificaciones también que hemos acuñado para explicar nuestros tropiezos. Expresiones como que el diablo me tentó, hermano. El diablo me tentó y yo caí. El diablo me tentó y no supe detenerme a tiempo. O esta frase con la que abrimos esta enseñanza, es que la carne es débil, hermano. Pero hoy quiero que usted y yo entendamos, usted y yo comprendamos juntos que esto no es cierto. Desde luego que cada una de estas expresiones, hermanos, son usadas tanto por cristianos como por paganos en el mundo. Son normales, pero en un cristiano tiene un significado más crítico. Que usted diga es que la carne es débil. Somos humanos. Todos nos equivocamos. El problema no es que no nos equivoquemos y que no seamos humanos. El problema es que nos abracemos de estas frases para justificar el que constantemente estemos cometiendo el mismo error. Ese es el problema, que ya las usamos como escudo. Decía yo que en el mundo son normales estas expresiones, pero en un cristiano tiene un significado más crítico, porque significa, cuando un cristiano expresa estas frases, significa que fue vencido. ¿Fue vencido por quién? Por el diablo. ¿Fue vencido por quién? Por Satanás. Fue vencido por su carne, por él mismo. Es decir, sí es cierto que el diablo vive para tentarte. ¿Qué significa tentación? Ponerte trampas. Y va a utilizar todos los medios que estén disponibles a su alcance. ¿Y cuáles son esos medios? Todos. Todo lo que pertenezca a este mundo material está puesto a su disposición para hacerte caer, incluyendo la tecnología. ¿Sí? Entonces, el problema no es ese. Él para eso existe, para tentarte. No existe para otro propósito que hacerte caer en pecado. También es cierto que esa persona que dice es que no supe detenerme a tiempo, también es cierto que no supo detenerse a tiempo. Pero la pregunta es, ¿y por qué no pudo detenerse a tiempo? ¿Porque el diablo lo tentó? ¿O porque él le dio seguimiento a esa tentación? Porque ella continuó. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, cuando aceptamos al Señor y recibimos el Espíritu Santo en tu corazón, el Espíritu Santo te dice que algo no está bien y tú decides o continuar o detenerlo ahí. Porque todo pecado, hermano, todo pecado inició con un pensamiento antes de realizarlo. En algunos casos ese pensamiento se mantuvo ahí en la cabeza del creyente por días, por semanas o hasta por años, pero finalmente lo desarrolló porque no lo detuvo y sí se daba cuenta que estaba mal lo que pensaba. La frecuencia, por ejemplo, un ejemplo vago, no aplicable a nadie, pues en particular ni nada, pero el ejemplo que más se me viene a la mente, aquel empleado, aquel cristiano creyente y hasta servidor de la iglesia y hasta ministro del Señor, que trabaja en un trabajo secular, en donde también trabajan mujeres.
y que con la frecuencia de la continuidad de estar cruzando palabra, interaccionando con todos ellos, con sus compañeros, con sus compañeras, llega por ahí alguna persona que empieza a taladrar sus pensamientos con palabras suaves, sutiles, dulces y provocativas, y el creyente dice: ay, Señor, y en mi casa nunca me dicen eso. Y ahí está dándole vueltas, sabiendo que es pecado delante de Dios, ¿o no? ¿O necesita venir cada domingo a la iglesia para que se lo digan? Sabe que es pecado. Bueno, y esta aplicación es también para ambos lados, ¿eh? No crean que nada más para los hombres. Pero puse el ejemplo de los varones porque nosotros aguantamos más. ¿Sí? Pero esa continuidad de la relación de la hermana que constantemente va a la carnicería, va a la tienda, va con y hay hombres y no falta el adulador, no falta el aprovechado, porque están manipulados por el enemigo, ¿sí o no? Y la hermanita nunca le dicen eso en su casa. ¿Y a poco no sabía que es el enemigo, hermano? Nada más disfrazado. No sabía. Sin embargo, se lleva esas palabras en su corazón. Y, ay, qué bonito sentí. Ay, hermano, es falso. Sin embargo, esto para reforzar lo que yo les dije antes, que un pecado primero se anida aquí. Y aquí es donde usted lo puede detener y desechar. Si usted no lo detiene, va a bajar acá. Y lo que sigue es que usted va a ir y va a caer. ¿De quién fue la culpa? ¿De Satanás? ¿O de usted? ¿Verdad que sí? Preguntaba yo, ¿por qué no pudo detenerse a tiempo? Porque la carne es débil. Primera de Pedro 5:8 en la versión Palabra de Dios para Todos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. ¿Qué dice Pedro? El exagerado Pedro. ¿Cómo exagera? Mire lo que dice aquí. Tengan dominio propio. Amén. Dominio propio es tener el control de tus emociones, control de tus palabras, control de tus reacciones, control de tus pensamientos. Todo esto se llama dominio propio. ¿Sí, amén? Y manténganse alerta. ¿Cómo? Dominio propio y avisados, o sea, pendientes, porque Satanás por ahí, en una de esas circunstancias, de los que van manejando y si alguien se les atraviesa, o tan citados los motociclistas que se paran a un lado y te están retando y te están retando y te están retando, ¿sí? A ver cómo reaccionas. En las circunstancias, en los ejemplos que les puse hace un momento, ¿sí? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas con el del restaurante cuando vas a comer? Bueno, a los tacos, pues. ¿Cómo reaccionas con el de los tacos porque ya lleva 15 minutos y no te trae tus tacos? ¿Qué ojos le pones? Y yo se los he dicho antes, hermanos, si a alguien jamás le hagan una mala cara, es a un mesero. Jamás, hermanos. ¿Cómo reaccionas? Entonces estamos constantemente siendo tratados, probados y tentados en nuestro carácter, nuestros pensamientos. Tengan dominio propio, no demonio propio, porque algunos lo entienden mal. Dominio propio de tus conductas, de tus palabras, de tus reacciones, porque mira, hermano,
Tú puedes haber llevado una vida tranquila de testimonio durante 5, durante 10 años, vamos. Tu testimonio ha sido increíble, excelente. Ya nada más falta que el Señor te ponga alas. Pero con una sola reacción mala, echas por tierra los 10 años que te cuidaste. De esta relevancia es esto que escribió Pedro: tengan dominio propio y manténganse alerta. ¿Por qué? Su enemigo, dice su enemigo, no su compadre, ni su amigo. El que te quiere destruir, eso es su enemigo. Anda por ahí. Y ese anda por ahí significa que puede andar hasta por aquí. En el pensamiento de alguien que está pensando, aún dentro del tiempo de alabanza y de predicación, anda pensando otros rollos que no convienen. El enemigo anda por ahí como un león rugiente buscando a quien devorar, buscando cómo destruirte. El problema no es ese, que el enemigo ande por ahí buscando víctimas. El problema es que tú vas y te le paras ahí de frente. Y luego tu justificante o mi justificante es que la carne es débil. Sin embargo, el apóstol Pablo decía esto ahí en Efesios capítulo 6, versículo 11. Vístanse, pónganse, colóquense toda la armadura. ¿Cuánto? Toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que puedan hacer, dice en esta versión, Reina Valera actualizada, para que puedan hacer frente a las intrigas del diablo. Pónganse toda la armadura. El área en donde tú no te pongas la armadura, esa área está expuesta para ser destruida por el enemigo. Pónganse toda la armadura para que puedan hacer frente a las intrigas del diablo. También es cierto que ese cristiano que dice es que no supe detenerme a tiempo. También es cierto que no supo cómo manejar la situación. Porque ¿cómo la vamos a manejar si a veces ni de orar nos acordamos? ¿Cómo la vamos a manejar si hace una semana que no abrimos nuestra Biblia, porque nada más la abrimos cuando venimos a la iglesia? Y como no hemos venido, que al cabo hay YouTube, y al cabo hay esto, y al cabo abra su Biblia, escudriñe la Escritura. Lo que inició en su mente fue creciendo en su corazón hasta que lo llevó a pecar. Esta es una particularidad también que le sucedió al mismo Satanás, cuando estaba ya en el cielo. Sí, usted lo puede leer ahí en el libro de Daniel, que dice que era hermoso, que Dios lo hizo hermoso, el más hermoso de todos, y tenía una autoridad impresionante en el cielo. Sí, pero luego menciona hasta qué. O sea, todo bien, todo bonito, todo precioso, eres el ángel más hermoso de toda la creación de Dios. ¿Hasta qué? Hasta que fue hallada maldad en ti. Esto significa que primero fue acá en su pensamiento. Empezó a maquinar cosas, empezó a desarrollar pensamientos de usurpación del trono de Dios y no los detuvo. Dice, hasta que fue hallada maldad en ti y pecaste. Primero fue hallada la maldad y después se consumó el pecado. Esto es lo que pasa en un cristiano, en un creyente que no refuerza su convicción, su fe y su fortaleza en Dios, sabiendo que su carne, ¿qué?
Para nada es débil. Esa es una excusa absurda. Es una justificación inválida delante de Dios, que la carne sea débil. Para nada. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 6, versión Dios habla hoy. Primera de Corintios 5, 6. Ustedes no tienen razón para sentirse orgullosos. O sea, no tienen justificación, no tienen argumentos, no tienen respaldo. Cuando dicen, la carne fue débil, el diablo me tentó. ¿A quién le dan pan que lloren, hermanos? ¿Qué dice? Ustedes no tienen ninguna justificación, ustedes no tienen razón para sentirse orgullosos. Ya conocen el dicho, un poco de levadura fermenta toda la masa. Esto quiere decir, ese poquito, ese detallito que tú dijiste, ay, no pasa nada. Y ya alguien te advirtió desde el púlpito, o desde tu casa, o desde una alabanza. Ya recibiste ahí el tip de que aguas con eso. Y tú dices, ay, no pasa nada, un detallito. Un poco de levadura contamina toda la masa. Cuando ya te des cuenta, es porque ya no lo vas a poder detener. Porque no lo detuviste cuando era tiempo. ¿Sí, amén? Ay, hermanos, yo creo es la iglesia que parece la iglesia de los regañados, porque están muy serios, muy callados. No, estamos aprendiendo, ¿verdad? Por eso están poniendo toda su atención, ¿verdad? El rey David, hermanos, el rey David fue presa de su carne. Y aunque sabía que dejar crecer ese deseo insano en su mente lo llevaría a distanciarse de Dios, permitió que avanzara y tomó a una mujer que no le correspondía. ¿Sí lo ha leído usted? ¿Sí? ¿Qué estaba haciendo David cuando usted empieza a leer ese capítulo? Y dice, y estaba el rey David y se levantó como a las 3 de la tarde. Perezoso. La pereza es una puerta de entrada a las tentaciones, hermanos. Cuando está su mente vacía y anda en otros rollos y no de Dios, es una puerta, es un portón, es más, hacia las tentaciones. El rey David se levantó a las 3 de la tarde y luego se desperezó y se asomó al balcón. O sea, ¿qué orar ni qué ir primero a ponerse a cuentas con Dios y pedirle No, se asomó al balcón y ahí estaba el rey David a las 3, todavía con el gallo aquí parado, y vio a una mujer que se estaba bañando en la azotea de su casa, Betsabé. ¿Y qué hizo? El Señor te reprenda, y se fue a orar para buscar la presencia de Dios y quitó de su mente ese pensamiento. No, la siguió viendo y luego mandó por ella. ¿Sí, amén? Primero en su pensamiento y luego la acción. Y todavía peor, no se detuvo ahí. Esto que sucedió desde que la vio hasta que mandó a asesinar a su marido, lo mandó al frente de la batalla para que lo mataran y quedarse con ella, porque finalmente se quedó con ella, no sucedió en un día, no sucedió en una hora, ¿verdad que no? Dejó que avanzara y avanzara y avanzara hasta que lo que era un pecado de pensamiento, porque también era pecado, dijo Jesús, que codicia a una mujer en su pensamiento y ya adulteró con ella. Entonces, lo que era un pecado de pensamiento se convirtió en un asesinato y en un adulterio. Un pecado, inevitablemente, va a llevar a otro. Y si no le tienes, al que sigue. Y si no lo detienes, al que sigue. Y cuando ya te des cuenta, ya destruiste 40 vidas con tu pecado. ¿Fue su carne débil de David? Pregunto yo. ¿Fue débil su carne? Al contrario, su carne fue más fuerte que su temor a Dios. Y es lo que sucede muchas veces con algunos.
que su carne es más fuerte que el respeto que le merecen a Dios, aún sabiéndolo. Acerca de esta frase, la carne es débil, miles de cristianos siguen usando esta expresión para referirse a una debilidad personal que dicen que se debe a la carne. ¿Quién sabe cuando hablamos de carne, para empezar, quién sabe qué significa? Ustedes saben que la persona, el individuo, cada ser humano se compone de 3 elementos. ¿Sí? Cuerpo, que es la carne. El alma, que es el entendimiento, el razonamiento. Y el espíritu, que es la vida. ¿Sí? Cuerpo, alma y espíritu. En este caso, cuando hablamos de carne, hablamos de lo físico, de lo que vemos. ¿Sí? Del que si usted se pellizca, va a gritar. El cuerpo. Porque es el cuerpo finalmente el que comete las acciones. Amén. Entonces, acerca de la carne es débil, miles de cristianos siguen usando esta expresión para referirse a su debilidad personal, que dicen se debe a la carne, yo no soy culpable, es mi carne. ¿Y quién eres tú? ¿De quién es la carne? Pues tuya, ¿no? Mía. Pero realmente el cristiano cae o sucumbe a la tentación porque la carne es débil. Podríamos afirmar claramente, hermanos, que la apreciación que se hace de esta expresión está muy lejos de ser correcta. Deberíamos de ser sinceros y caer en cuenta que precisamente porque la carne para nada es débil, es que ese creyente o esa cristiana continúa su vida refugiándose en una falsedad. No es que la carne sea débil. Escuche bien, cuando un cristiano cae, cuando un cristiano pudiendo detener a tiempo una situación no la detiene, no es porque su carne sea débil. El que es débil es su espíritu. Ese es el que tiene, pero metido en un rincón. Porque cuando el espíritu es fuerte, se sobrepone a la carne, se sobrepone a los malos deseos, se sobrepone a las malas reacciones. Es que su espíritu realmente es quien está muriendo, en él o en ella, porque el resultado de un fracaso espiritual, hermano, de un tropiezo o de una contundente derrota, no es porque la carne haya sido débil, sino por el contrario, la carne fue más fuerte y el espíritu se mostró débil ante la tentación y ante la prueba y cayó. Y luego nos andamos justificando, es que la carne es débil. ¿Qué dijo Adán? ¿Qué dijo Adán cuando Dios lo confrontó? La mujer que me diste, me dio de comer del fruto y yo comí. Pobrecito de mí. Ella fue, Señor, castígala a ella. Yo le pregunto, ¿se lo dio a fuerza? Él lo tomó y también porque se sintió ligado a ella. Excusas. Y luego la mujer, no, la serpiente, fue la serpiente, Señor, ella es la que debe de ser castigada. Excusas, hermano, siempre buscamos excusas, siempre buscamos pretextos para justificar por qué hicimos, por qué no hicimos, por qué dejamos de hacer, por qué no vamos, por qué sí vamos, por qué todo, para todo. Antes que cualquier otra cosa, buscamos excusas. ¿Por qué no soy un cristiano total? ¿Por qué me la voy llevando ahí en 50-50 si bien le va a Dios? 50-50, ¿por qué no he alcanzado a ser la totalidad de un excelente cristiano? Porque me la paso refugiándome en justificaciones. No oro porque no tengo tiempo, no oro porque no me acordé, no oro porque los chamacos, no oro porque la escuela, no oro porque esto, no oro por justificaciones. La verdad, si nos atrevemos a enfrentarla, es porque somos holgazanes.
Porque somos desatendidos con Dios, somos desatentos con Dios. Dios no llega a representar todo lo que aquí venimos y le decimos que es. Eres todo para nosotros, Señor. Yo caminaré por donde tú caminas. Sí, pero como no lo decimos cuándo, lo hacemos cuando. Ahorita no, Señor, tú adelántate y luego te alcanzo. Una serie de expresiones que le decimos al Señor y que estamos muy lejos de sentirlas. Justificaciones que lo único que hacen es irnos deteniendo en el camino, no nos dejan avanzar, porque como encontramos el pretexto perfecto y nos funcionó la primera vez, lo seguimos usando. No nos alcanzamos a dar cuenta que hay un pleito entre nuestra carne y nuestro espíritu. No nos alcanzamos a dar cuenta que este pleito es espiritual y que mientras más le demos a la carne, menos le damos al espíritu. ¿Cómo la vio? ¿Sí se ha dado cuenta usted? Alimente en el sentido malo, alimente, dé a su carne, a sus gustos, a sus malos hábitos, a sus malos comportamientos, a su carácter. Dele todo lo que quiera y su espíritu va a estar débil. Porque cuando usted le dé todo lo que quiera a su carne, ya no le va a ser necesario buscar a Dios. Lo tiene todo, ¿para qué lo busco? Y su espíritu va decayendo, va debilitándose hasta que ya no siente ganas. ¿Se acuerdan el domingo pasado que hablamos de eso? Ya no siento. Y llega al punto en que el cristiano, aunque ya no sienta, ya no le da ganas sentir. Le da lo mismo. Pero se pasa justificándose. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Aquí en esta expresión, en esta versión Dios habla hoy, utiliza otra expresión que equivale a lo mismo, a la carne, y que habla de los malos deseos, porque los malos deseos salen de la carne. La carne quiere hacer lo que quiere, cuando quiere y como quiere, y salirse con la suya, aunque sepa que está causando daño. Los malos deseos es una forma diferente de llamarle a la carne. Y dice aquí en esta versión, Gálatas 5:17, porque los malos deseos, llamémosle porque la carne, está en contra del espíritu, porque es el espíritu el que quiere buscar a Dios, es el espíritu el que siente la presencia de Dios, pero la carne siempre está oponiéndose. La carne es la que te dice, hoy no quiero, hoy no tengo ganas de buscar a Dios, hoy no tengo ganas porque tengo muchas cosas que hacer. Hoy no quiero orar, hoy no quiero escuchar alabanzas, me voy a poner tantito a los de la banda, ¿cómo se llaman las bandas, hermanas? No saben, no saben. La banda muchos dicen, sí, los redengados del norte, pues, para no ofender a nadie. Un poquito de esto para alegrar mi corazón y al rato pongo alabanzas. ¿Usted hace eso? ¿De qué está llenando o a quién está alimentando? Esa simple acción define a quién está alimentando, a su espíritu o a su carnota. Aleluya. Digan aleluya, hermanos, aunque sean. Si van a pensar los de allá de la transmisión que estoy solo aquí hablando. Porque los malos deseos, la carne está en contra del espíritu y el espíritu está en contra de los malos deseos. ¿Sí? O sea, no son compadres, no son amigos, aunque vivan en el mismo saco. Pero mi espíritu no tiene las mismas intenciones que mi carne. Son contrarias totalmente. Mi espíritu quiere buscar la presencia de Dios, pero mi carne termina ganando. Y esto, pues, no, para que usted no se sienta privilegiado, era un problema que hasta el mismo apóstol Pablo enfrentaba. Decía, en lo que yo quiero hacer esto no hago,
pero lo que no quiero hacer, esto es lo que voy y hago. ¿Por qué? Dice, miserable de mí, ahora me doy cuenta que mi carne es más fuerte que yo, que el mal está en mí, decía él, o sea, en mi cuerpo. Entonces, ya conociendo esta condición, ¿qué es lo que va a hacer usted? ¿Dejarse llevar por sus malos hábitos? ¿Dejarse llevar por sus malos impulsos? ¿O fortalecer su espíritu? Usted ya tiene la información de que algo está mal y que algo malo está en cada uno de nosotros, por naturaleza. Ahora, ¿qué va a hacer para contrarrestar eso? ¿Se va a dejar llevar por la inercia de su carne? Va a decir, al cabo poquito no pasa nada. Dice aquí, continúa diciendo, el uno están en contra de los otros y por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran. Esto significa que el espíritu es el que de repente está por ahí. Si algo queda en el pensamiento, en el corazón del creyente, es el que le dice, no, es que no me atrevo porque eso está mal, es pecado, dicen, es pecado. Y por eso se detienen un poquito. Ya cuando brincan la barrera de la conciencia, del remordimiento, ya se van solos, ya no hay nada que los detenga. Se borra completamente el temor a Dios. Se borra completamente. El espíritu que clama hacia Dios muchas veces se encuentra en un estado de agotamiento extremo, hermano, porque ya no haya cómo hacerle para detenernos y oye, no vayas para ahí, oye, no te sientes ahí, oye, no hables así, oye, no agarres eso, oye, no te metas eso en el cuerpo, oye, ya termina fatigado en el día el pobre espíritu, porque la carne como caballo desbocado quiere arrancar. ¿Sí? Porque lo tenemos sometido a una sequía, no lo alimentamos o no lo escuchamos acerca del peligro de caer en la tentación. El cristiano que aunque sabe que cierta práctica de pecado es su área débil y no la protege. Yo les he dicho, mi área débil no es la misma que la suya. Cada quien tiene su propia o sus propias, porque pueden ser varias, áreas débiles. Lo absurdo de es que aún sabiéndolo, porque yo conozco mis áreas débiles, usted conoce las suyas, no os hagáis, todos las conocemos, pero nos la pasamos justificando en lugar de reconocerlo y arrepentirnos. Nuestras áreas débiles son conocidas por nosotros. Pero dígame usted, ¿quién cuando está en una situación que cayó en pecado, que está practicando el pecado, quién se acuerda de orar? ¿Quién se acuerda? ¿A quién le nacen las ganas de buscar a Dios? Cuando está viviendo en pecado. Escúcheme bien, no es lo mismo vivir en pecado que pecar. Vivir en pecado es practicar el pecado, ya convivir con él de manera cotidiana. Que te equivocaste, cometiste un error y pecaste. Tal vez tomaste algo que no te pertenecía y la tentación te ganó y pecaste, pero te arrepentiste y te alejaste de esa mala práctica, vas con el Señor y le pides perdón y el Señor te perdona. Pero cuando eso ya es una constante, él ya es un pecador o una pecadora. No es alguien que pecó ocasionalmente. Entonces, ¿quién se acuerda cuando está en esa condición en el que ya ha caído en una situación en la que ya no se acuerda ni cómo se escribe la palabra Dios? ¿Se acordará alguien de esto? ¿Quién se acuerda de orar cuando ya está con el pecado hasta el cuello? Porque constantemente estuvo escuchando la palabra que decía, guarda tu corazón sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de ahí, de él, sale la vida. Guarda tus pensamientos, reforma tus pensamientos, escribía el apóstol Pablo. Sean renovados vuestros pensamientos, ahí en la carta a los Romanos. ¿Sí? Cambia tus pensamientos
para que cambie tu manera de vivir. Eso era lo que decía. Constantemente la palabra nos lo está diciendo y aún así, como dice el hebraísmo, la regamos. ¿Verdad que sí? No, decimos, a mí no me va a pasar. Si usted sabe, si yo sé cuál es mi área débil, si mi área débil, por ser más explícito, es el alcoholismo, ¿qué hago yo haciendo acercándomele a una botella de cerveza? No, ya soy fuerte, yo voy a aguantar. A mí no me va a pasar. Tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, y mi gloria el que levanta mi cabeza. Y cuando no levanta su cabeza es porque ya está tirado otra vez en el alcoholismo. A otros, su área débil puede ser el dinero. Son tan ambiciosos, tan avaros. Y por ahí lo veíamos en el discipulado en la mañana. Por ahí también Satanás tiene mucha sutileza para arrebatar al cristiano, al creyente y al servidor de su relación con Dios. Se lo empieza a llevar, le avienta moneditas y así como para que vaya caminando y para que azote su celular. No se crean. Para que vaya caminando, no te enojes. No es cierto. Le va aventando moneditas y lo va alejando, lo va alejando, lo va alejando. Sutilezas. Cada quien conoce su área débil. Tú conoces la tuya, cuídala, protégela. Ponte toda la armadura. ¿Cuánta? Toda. La de los pies porque son los que te llevan. La de los brazos porque son los que te van a ayudar a defenderte. La de la cabeza porque es la que cubre tus pensamientos. El yelmo de la salvación. El escudo de la fe. Cuando alguien pierde su fe, ya lo perdió todo. Porque queda expuesto. ¿Sí, amén? Proverbios 22:3, el que es inteligente, dice en esta versión, Biblia, lenguaje básico, el que es inteligente. ¿Cuántos inteligentes hay aquí en esta tarde? Nadie, hermanos. Nadie se siente inteligente. No lleva truco, hermanos. Aquí dice el que es inteligente no lleva truco. Se quedan pensando, a ver, no, es que si yo levanto la mano me va a decir, a ver, ¿y por qué no hizo esto? No. Estamos leyendo la palabra de Dios. Dice, el que es inteligente, ¿qué hace? Ve el peligro y corre. No se queda ahí, no, vamos a pisarle la cola al diablo. ¿Sí? Yo acabo ahorita, mira, me acabo de someter a toda una sesión de ayuno de 3 horas y una oración de 2 minutos. Así que estoy bien fuerte en el Señor. Échenme al diablo. El que es inteligente, o en otra versión dice el sabio, el entendido, el que sabe razonar contra quien se está enfrentando, no se le pone de frente al pecado y dice, a ver, ¿qué me haces? Porque sabe que sí le puede hacer. El inteligente ve el peligro y se aleja. El cristiano inteligente ve a la mujer seductora y se aleja de ella porque sabe que no es su esposa, o viceversa. La cristiana escucha al hombre adulador y se aleja, corre, no se queda a hacerle plática, a ver, al cabo yo aquí lo voy a evangelizar, y termina que la desevangeliza ella. El que es inteligente ve el peligro y lo evita. El imprudente sigue adelante y sufre las consecuencias. Y después lo vemos justificando, es que la carne es débil. No, es que fuiste imprudente. Fuiste imprudente. Te dejaste dominar por tus malos deseos.
Un cristiano cuando cae en pecado olvida que la palabra le advirtió muchas veces que la mejor defensa es nunca acercarse a lo que le causa tentación. Esa es la mejor defensa, hermanos. No te acerques a lo que te causa tentación. No te vuelvas a acercar para comprobar si ya resististe, si ya te fortaleciste en esa debilidad o si ya no te pasa nada. No te acerques a aquello de lo que el Señor te rescató, te sacó, te libró. Ese cristiano que olvidó que la mejor defensa es nunca acercarse a lo que le causa tentación, no recuerda que debió orar antes para no caer en tentación, no orar después para arrepentirse de lo que hizo. Orar antes para no caer en tentación. ¿Sí? No ser tentado, caer y después orar, porque hay quienes lo aplican al revés. Jesús que dijo, velad y orad para que no caigas en tentación. Algunos caen en tentación y hasta entonces se acuerdan de orar. Y el Señor es tan grande que los levanta nuevamente. Pero qué necesidad de estarnos tropezando cada rato y lastimando y causando daño a nosotros y a los demás. Cuando si estamos en oración, si vemos la tentación, huimos de ella mejor, ¿o no? Lo que Dios quiere es que no suframos, hermano, que no tengamos que pasar por el trato amargo de la derrota. Pero ahora ahí está el cristiano que se sintió que ya estaba fuerte porque ya tenía 3 meses corridos sin faltar a la iglesia. 3 larguísimos meses. Imagínense, si ese cristiano se sintió fortalecido porque ya tenía 3 meses sin asistiendo a la iglesia, ¿cómo se sentirán los que tienen 3 meses sin ir? Y ahora ahí lo vemos a ese cristiano triste, derrotado, cabizbajo, avergonzado porque su carne fue más fuerte. Además, Satanás lo ha convencido de que es un perdedor. Un hipócrita, le dice Satanás, eres un derrotado, se lo repite a cada paso porque no pudiste. Es que tú me tentaste y tú me sedujiste y tú me arrastraste al pecado. No, yo te puse ahí la tentación, pero tú caminaste hacia ella. O sea, no me eches la culpa a mí, te dice el enemigo. Yo estoy nada más para ponerte las trampas, pero yo no te llevé arrastrando hasta ellas. Tú decidiste caminar hacia ella. Porque es algo que el enemigo no hace, ¿eh? El enemigo, así como Dios no nos forza a aceptar la salvación que Él nos ofrece, el enemigo no te forza a que vayas a pecar. Él te pone la tentación. Y según estén los deseos de tu corazón, o caes o resistes. ¿Sí, amén? Están muy callados. Entonces dije, su carne fue más fuerte y Satanás lo ha convencido de que es un perdedor, un derrotado y un hipócrita porque era un ujier, porque era una panderista. Y Satanás logró apartarlo de su ministerio porque su carne fue más fuerte que su espíritu. ¿Cuántos de ustedes ya han escuchado y si no hoy también lo van a escuchar nuevamente? Que ningún ministerio garantiza una relación con Dios. Ningún ministerio garantiza la salvación, así como tampoco el conocimiento. Sí lo sabían, ¿verdad? Nada más lo estamos recordando, ¿verdad? Entonces Satanás ahí la tiene, eres un hipócrita, no sirves para nada, eres un perdedor, un derrotado, un falso. Y eso que eras ujier, eso que eras panderista. Un cantor o hasta un maestro de la palabra y su carne lo venció. A diario se escriben historias nuevas de siervos de Dios derrotados por su carne.
de cristianos derrotados por sus malos deseos, que se han habituado a veces a esa forma de vida que ya ni sienten. Salen de la iglesia y así como que le dan vuelta a la página y continúan allá afuera con su vida de libertinaje. Debe de recordar ese cristiano, esa cristiana, que aunque el enemigo lo haya derribado, lo haya seducido, aún hay oportunidad mientras Dios esté presente en sus pensamientos. El proceso no ha terminado. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 6 al 10. Justificaciones, argumentos, explicaciones no pedidas, como las de Adán al Señor. Es que la mujer que me diste, o sea, tú, Señor, eres el principal culpable porque me diste una mujer. La mujer que me diste me cautivó y pequé. Primera de Juan 1, del 6 al 10. Si decimos que tenemos comunión con Él, hablamos de Dios, y andamos en tinieblas, en pecado. Si decimos que somos cristianos, te lo parafraseo para que lo entiendas mejor. Si decimos que amamos a Dios, si decimos que tenemos una comunión muy cercana, un vínculo con Dios, y vivimos en pecado, ¿qué dice? Mentimos. Somos mentirosos, no es cierto. Y no practicamos la verdad, es decir, la verdad no está en nosotros. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión primero unos con otros, entre nosotros, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. ¿Pero qué tiene que pasar para que la sangre de su Hijo Jesús nos limpie de todo pecado? ¿Sí lo leyó? ¿El contexto? Que andemos en luz. Esto significa, fíjense ustedes, parafraseándolo, para explicándoselo, ¿qué significa andar en luz? No practicar el pecado. Si andamos en luz, como Él es luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, no, yo nunca he pecado, yo nunca he mentido. ¿Habrá alguien que pueda decir aquí que nunca ha mentido? ¿Que nunca ha tenido malos pensamientos acerca de alguien? Ay, me cae gorda. Bueno, la expresión, para los que nos oyen en Rusia, por favor, me cae gorda significa que les cae mal. Me cae mal, no la soporto. Pensamientos que no los llegas a expresar porque la tienes enfrente y así te va. Pero ¿qué tal los pensamientos? Me cae tan mal, no la soporto. Si no fuera la amiga de mi hermana, quién sabe qué le hubiera hecho ya. Si decimos que no tenemos pecado, en cualquiera de sus formas, de sus variantes, de sus presentaciones, ¿qué pasa? Primeramente nos engañamos a nosotros mismos, mentirosos. Si decimos que no hemos pecado, que todo está bien, o como yo les decía en la mañana a los servidores, yo les decía, ¿cómo están, hermanos? Bien. ¿Ustedes cómo están ahorita? Y luego yo les pregunté, ¿esta es la respuesta automática o es la verdadera? Todo el mundo contesta que bien, por inercia.
y a veces traen unos problemones en su vida. ¿Verdad que sí? Bueno, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Primero, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, ¿a quién? ¿A quién? A Dios. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Nos perdona. ¿Y qué significa limpiar? Olvidarlos. Pero si después de que te perdona y los limpia, lo vuelves a cometer, pues ya como que ya no hay manera de perdonar y limpiar lo mismo. ¿Recuerdan que Jesús, cuando liberaba a alguien, cuando sanaba a alguien, le decía, ve y no vuelvas a hacerlo? No le decía, bueno, te perdono, pero si lo vuelves a hacer, vuelves a venir conmigo. Al cabo, yo soy bien buena onda. O como dicen algunos ahí, listos de más, nada más te traes tu bolsita de ofrendas, ¿no? Para que el perdón pues ya lleva costo. ¿Verdad? No, Jesús, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero, entonces dijimos que si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Pero también le llamamos mentiroso a Él, porque Él fue el que dijo que todos hemos pecado. Y su palabra no está en nosotros. Se puede tener un espíritu débil aunque se piense que no es así, aunque pensemos que somos fuertes. Detrás de esa falsa seguridad se esconde nuestro mayor peligro, porque se deja de buscar la protección de Dios. Te sientes tan seguro que ya no necesitas a Dios. Te sientes tan fuerte porque todo te está yendo bien. Te sientes tan sólido moral y como persona moralmente. Te sientes tan sólido espiritualmente porque te sabes toda la Biblia de ida y de vuelta, que ya no necesitas buscar a Dios. Ya no necesitas ir a la iglesia. Ay, ¿para qué voy a oír lo que ya me sé? Dices tú. Y si ya te lo sabes, si ya sabes lo que te van a decir en la iglesia, ¿por qué no empiezas por decir, y no dejéis vuestras congregaciones, como describió Pablo, como algunos tienen por costumbre? Si ya te sabes la Biblia, ¿por qué no aplicas eso? Sí. No os envanezcáis en vuestros pensamientos. Aquel que dice que no ha pecado, se engaña a sí mismo. ¿Por qué no empiezas por ahí? Detrás de esa falsa seguridad de pensar que ya lo sabes todo, que ya no necesitas que nadie te enseñe nada, se encuentra el mayor peligro, porque empiezas a bajar la guardia. Ya me la sé toda, y bajas la guardia un poquito. No, pues a mí nadie me puede enseñar, a bajar la guardia otro poquito. Y así hasta que terminas totalmente indefenso, basado en tu propia seguridad personal. Y solo es cuestión de que se presente la ocasión para que seas probado. Tú que te sentías tan seguro, tan fuerte, espiritual y moralmente, económicamente, decías tú, no, hombre, ya tengo para ya no trabajar en tantos años. ¿Estás seguro mi futuro? Y solamente basta que se presente la oportunidad para que todo se aclare y que descubra esa persona quién es realmente para Dios. Un limitado, como escribe el ángel a la iglesia en el Apocalipsis, eres un desnudo, un limitado, un pobre. Cuando somos enfrentados a situaciones que retan a nuestra fe, a nuestro carácter, es cuando sale realmente lo que eres tú como cristiano.
Las decisiones que tomamos y nuestras reacciones reflejan nuestra realidad, que ni éramos tan fuertes como creímos, ni estábamos tan seguros como nos sentíamos. Un espíritu débil, hermanos, presenta características muy notorias. Funciona algo así como el mal olor en la boca. Todo el mundo se da cuenta menos el que lo trae. El cristiano no se da cuenta que su espíritu es débil. Aunque repita 1000 veces Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues sí, pero tu corazón no lo has limpiado. Empiezas a sentir esos síntomas. Empiezas a sentir desánimo para servir al Señor y no te explicas por qué. Y dices tú, es que la carne es débil. No, hermano, lo que es débil es tu espíritu. La carne es muy fuerte. Romanos 8:5, porque los que viven conforme a la carne, ¿qué dice? O a los malos deseos, o a tu naturaleza, o a tus instintos. Los que viven conforme a eso, ¿qué hace? Piensan en las cosas de la carne. Entonces no fue que la carne sea débil. Si tú llevas días, semanas maquinando pensamientos de pecado, no es porque tu carne sea débil, sino porque el que vive conforme a su carne solamente se la pasa pensando cosas de la carne, como ser exitoso, como ser famoso, como tener mucho dinero, como esto, como tener mujeres, como tener placer, como tener cosas de la carne. ¿Sí, amén? Pero los que viven conforme al Espíritu piensan en las cosas espirituales. ¿Qué es lo que domina tus pensamientos? ¿Qué domina tus pensamientos? Ahora bien, ¿qué debe hacer un cristiano para resistir su carne? ¿Deberá caer en el conformismo y esconder sus faltas justificándose con una actitud derrotista? No, pues ya para qué. La carne es débil y el diablo me ganó. El diablo te ganó. Ya moriste. Si mueres en pecado, pues sí, el diablo te derrotó. Pero si aún tienes vida, puedes levantarte, puedes corregir y puedes continuar. Porque tienes la mano perdonadora de nuestro Señor. Pero esa actitud derrotista no es conveniente. Todo lo contrario, debe de aceptar sus errores. Empieza por aceptar tus errores. Y después, arrepiéntete. Es el segundo paso. De nada, no tiene mucho valor aceptar los errores si no los corriges, si continúas igual. Arrepentirse de ellos y buscar el rostro de Dios con humildad y sencillez de corazón. Buscar consejo de tu pastor, de tu líder espiritual. No te avergüences, hermano, y no escondas tu situación por temor a ser criticado. Libérate de esa carga. No finjas que todo está bien cuando no es cierto. Como lo hicimos ahorita. ¿Cómo están, hermanos? Bien. No finjas si es que esta no es la realidad de tu vida. Acércate a Dios. Busca el consejo. No pienses que tú puedes solo o sola. Necesitas a Dios. Segunda de Corintios 7:1. Ya nada, me faltan 3 páginas, hermanos, así que ya casi. No se crean. Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, ya que tenemos tales promesas, o sea, por amor a esas promesas que son las que sustentan nuestra fe, ¿qué debemos hacer? Limpiémonos de toda impureza de cuerpo y de espíritu. ¿Sí, amén?
¿Qué pasa? ¿Se puede limpiar el espíritu y no limpiar el cuerpo? ¿Usted qué cree? Vamos, usted puede percibir una persona que dice que tiene su espíritu limpio, aunque su cuerpo esté, él le meta drogas, le meta alcohol, hable blasfemias, sea iracundo, sea desobligado. ¿Se puede percibir que su espíritu está limpio aunque su cuerpo esté sucio? ¿Verdad que no? Por eso dice de cuerpo y de espíritu. Dos cosas que se deben de limpiar en el cristiano. Dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Contrario a la carne, hermanos, mientras más fortalecida se siente, mientras recibe todo lo que te pide, se vuelve orgullosa, se vuelve soberbia, se vuelve prepotente y altiva y se aleja de Dios. El espíritu, mientras más sencillo, más humilde y más compasivo y paciente, es más fuerte y nos acerca más a nuestro Señor. Gálatas 5:16 dice, anden pues en el espíritu, anden pensando en las cosas espirituales, piensen en Dios, piensen en su promesa de salvación, piensen en el beneficio enorme que resulta de ser salvos por toda la eternidad y no solo por unos cuantos años disfrutar algo. Piensen, anden en el espíritu y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne, porque la carne desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu lo que es contrario a la carne. No pretendas tú conjugar las dos cosas porque te vas a volver un cristiano mediocre. Ese cristiano que lo mezcla todo, su cristianismo y sus malos hábitos. Y piensa que sí se puede. La Biblia dice que no se puede. La Biblia dice que la realidad de ese creyente es que su corazón lo engaña. Y es un mentiroso. Concluyendo, hermanos, pregunto nuevamente con toda esta información que usted ha escuchado, si un cristiano cae en pecado, ¿es porque la carne es débil? Para nada. Es el enemigo más sutil que tiene el hombre. Usted es su enemigo más próximo. El que se pone sus zapatos es su enemigo más próximo y es con el que tiene que convivir a diario. Es con el que tiene que luchar por someterlo en cada momento, para que no reaccione como reacciona, para que no hable como a veces habla, para que no actúe como a veces actúa, para que no piense como a veces piensa. El cuerpo, su carne, sus malos hábitos que conviven con nosotros a diario. Solo que nuestra carne aparenta ser débil para justificar las faltas. Pero para nada es débil, Porque si fuera débil, ¿por qué miles de creyentes siguen siendo vencidos por ella? Cayendo de la gracia de Dios por causa de sus malos hábitos. La carne, hermanos, nuestro cuerpo, nuestra mente, o como la queramos identificar, es el enemigo más fuerte a vencer. El más cercano y el que mientras no adquiéramos una nueva identidad en Cristo, un nuevo nacimiento, o como dice Pablo, una renovación de nuestros pensamientos, seguirá ganando terreno en aquellas áreas que pensábamos tal vez que ya habíamos superado. Pero ahí están bien ocultos. Y en cuanto se dé la oportunidad van a resurgir
como prueba de que aún no lo has superado. De esto hablaremos ya en otro mensaje respecto a esto de las heridas con las que muchos venimos al camino de Dios y que pensábamos que ya lo habíamos salvado, pero ahí siguen escondidas esas heridas en la mente, en el corazón de muchos creyentes, y por eso no avanzamos a veces. Heridas que podemos identificarlas como traumas, pero ya hablaremos después en otro mensaje. Dije entonces que tenemos que adquirir una nueva identidad como verdaderos cristianos. No podemos, no debemos pensar que sí se pueden mezclar las cosas. Nos engañamos a nosotros mismos si lo hacemos. Y mientras no adquiramos, dije, esta nueva identidad en Cristo, nuestra carne seguirá ganándonos porque no es para nada débil. Cuida tus pensamientos, hermano. Cuida tus áreas débiles. Tú puedes hacer un ejercicio de reflexión e identificar cuáles son tus áreas débiles. ¿Por cuáles áreas de tu vida has estado dejando a Dios en segundo lugar? Tú lo puedes hacer, no necesitas que yo te diga esto. Yo hago mi propio ejercicio y digo, ¿por qué cosas me he olvidado de ti, Señor? ¿Por qué cosas te he dejado en segundo lugar? ¿Qué cosas me han alejado un poco de mi comunión contigo, Señor? Cada quien puede hacer esta reflexión y enterarse de que para nada su carne ha sido débil, más bien es su espíritu el que no tiene la suficiente fuerza para pelear. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a darle esa fuerza a nuestro espíritu. ¿Cómo? Orando, ¿sí? Consagrándonos al Señor, viviendo para Dios y siendo ejemplo para los demás. Amén, hermanos. Cierre sus ojos, por favor. Y dígale al Señor, Señor, limpia mi vida. Tal vez pensé que no pasaba nada, Señor, pero yo veo que no he logrado superar esos obstáculos que me han mantenido todavía un poco lejano de ti, Señor. Ayúdame con mi carne, Padre. Que mi espíritu sea fortalecido porque quiero buscarte más. Quiero tener una relación real, auténtica, cercana contigo, Dios. Y esto solamente lo puedo lograr si permito que mi espíritu sea fuerte, más fuerte cada vez. Que todo lo que antes me esclavizaba de mis malos hábitos, mis malos pensamientos, sean superados, Señor, por un espíritu fuerte, inquebrantable. Un espíritu, Señor, que te ame a ti por sobre todas las cosas. Este es el verdadero espíritu fuerte, aquel que te ha puesto a ti como primer lugar en todas las áreas de su vida. Enséñanos, mi Dios, cómo hacer esto. Ayúdanos, Señor, para no ser derrotados por nosotros mismos, porque esta es la realidad, mi Dios. En ocasiones nos pasamos el tiempo cuidándonos de todo el entorno, pero descuidamos
el enemigo más próximo, que puede ser nuestros malos deseos, y que son usados por tu enemigo, Señor, para hacernos caer de lo mismo que ya traíamos nosotros en el corazón, como escribía el apóstol Santiago. De nuestras propias concupiscencias somos cebados y atrapados. Guarda nuestro corazón, mi Dios, de todo esto. Tu palabra, mi Dios, es la mejor defensa, Padre. Ayúdanos a comprenderla, a entenderla, a vivirla. Que vivamos, Señor, en santidad y en respeto para contigo y para con los hombres. Bendito seas, Señor. Ayúdanos, Señor, que no nos venza nuestra carne, que no nos venza nuestros impulsos, nuestros malos deseos. Vivimos tan contaminados, Señor, en este mundo, que a veces de manera involuntaria logramos, Señor, recibir algo de esa contaminación, pero no es nuestro deseo, Padre. Nos purificamos a diario, cada día, cada momento, buscando tu rostro y pidiéndote perdón, mi Dios, por lo que pudiéramos haber hecho sin pensar, sin que fuera nuestra intención. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos que limpies nuestros pensamientos, nuestro corazón, y que nos ayudes con esta carne, mi Dios, que es engañosa, es sutil, es traicionera, nos quiere alejar de ti. Gracias, Dios, porque cada día para nosotros representa una victoria. Cada día es una nueva lucha por empezar. Y solo si tú nos ayudas, mi Dios, podremos vencer. Ayúdanos, sosténnos en tus manos y habla nuestro espíritu, Señor. Bendito seas, Dios. Bendito seas, Señor. Gracias, Señor. Dele gracias al Señor por su palabra y por su consejo. Espero verlos en la siguiente reunión, si Dios lo permite, hermanos. Mientras tanto, cuide su corazón. Amén. Dios